Hola a todos los estudiantes de este curso, Bases Neurológicas del Movimiento Humano. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del cerebelo. Este tema se correlaciona o está en íntima relación con los otros temas del tallo cerebral, que son la médula, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Entonces, bienvenidos a esta nueva temática muy importante para el control del movimiento humano. El cerebelo es una estructura que se encuentra en el cerebro, en la parte media. Esto es el tallo cerebral, y este cerebelo, el que vemos aquí en la parte posterior, es una estructura fundamental para todo el control del movimiento humano. Como está descrito en el texto, está ubicado en la parte posterior del cerebro, en una estructura que llama la del cerebelo, y vamos a continuar hablando de cada una de las partes que tiene este cerebelo. Desde el punto de vista funcional, es decir, de lo que hace el cerebelo, porque no podemos hablar de la parte anatómica porque no tiene así muchas diferencias grandes, se habla de la función que cumple el cerebelo. El cerebelo está dividido en tres grandes partes funcionales. Una primera parte que tiene que ver con esta estructura que está en la parte inferior, que se llama el vermis cerebeloso, y debido al nombre del vermis y su relación con el vestíbulo que tiene el cuerpo humano, entonces se llama el vestíbulo cerebelo. Este vestíbulo cerebelo tiene unos núcleos vestibulares que nos ayudan a controlar el equilibrio y los movimientos oculares. En segunda instancia tenemos el espinocerebelo, que tiene una estrecha relación con la médula espinal del cuerpo humano. Por eso el prefijo o esta parte inicial del cerebelo, que es el espinocerebelo. Este núcleo o esta división funcional del cerebelo tiene unos núcleos que llaman el fastigial y el núcleo interpósito, que ayudan al sistema a controlar. Aquí hablamos de ejecución motora, pero realmente es el encargado de controlar la propiocepción que tenemos nosotros de todos los movimientos del cuerpo humano. Y en tercera instancia aparece el cerebelo. Como el nombre lo indica, es una relación que tiene el cerebelo con la parte superior del tallo cerebral, que es el cerebro. Entonces, la función fundamental del cerebelo es, en unión con el núcleo dentado, con el tálamo y con la corteza cerebral, planificar todos los movimientos del cuerpo humano. Entonces, en el tallo cerebral tenemos una estructura que nos ayuda a controlar el equilibrio, que se llama vestíbulo cerebelo. Tenemos otra estructura, que es el espinocerebelo, relacionado con la médula espinal, que nos ayuda a controlar los movimientos o a percibir los movimientos, coordina los movimientos. Pero el problema de este sistema es que es inconsciente. Para hacerlo consciente, entonces tenemos este otro sistema, que es el cerebelo, que tiene una estrecha relación con la corteza motora, y entonces allá es donde se planifican los movimientos. Cuando necesitamos crear un nuevo movimiento o aprender un nuevo movimiento, realmente necesitamos la intervención de la corteza cerebral. Una vez la corteza cerebral planifique y diseñe el nuevo movimiento, es el espinocerebelo el que pasa a controlar después toda la parte del movimiento. Entonces, esta diapositiva nos resume las tres funciones que realmente son las principales que tiene el cerebelo. Ahora vamos a analizar cada una de estas partes por separado. Como les comenté, el vestíbulo cerebelo, en la nomenclatura antigua también se hablaba de arquicerebelo, porque es la parte más antigua. Arqui viene del griego, creo que quiere decir lo más antiguo, y se deriva de estas estructuras que tenemos en el oído interno y en el oído medio, que se llaman los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. Todos los animales inferiores tienen estos sensores. Estos sensores nos ayudan a controlar los movimientos de la cabeza, las sensaciones de subir y bajar, por ejemplo, cuando vamos en un ascensor, o cuando estamos jugando, de desplazarnos hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, etc. Todos estos sensores entonces van hacia el tallo cerebral, aquí es la protuberancia,
Aquí hay unos núcleos que, como ustedes lo verán aquí, el número 1 es el núcleo vestibular superior, el número 2 el vestibular medio, el 3 es el lateral y el 4 el inferior. Esos tienen estrecha relación con esta estructura del cerebelo que se llama el vestíbulo cerebelo. Él a su vez, cuando haya analizado la información, entonces devuelve la información para el sistema y el sistema viene hasta la médula espinal, hacia realmente las neuronas de las astas anteriores para que de las astas anteriores salgan hacia los músculos respectivos los órdenes para moverse. Entonces, de este sistema que llama el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, tenemos los sensores fundamentales que son los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares se encuentran relacionados también con los tubérculos cuadrigéminos superiores, que si los repasamos, la función fundamental de estos tubérculos cuadrigéminos es el control de los movimientos oculares. Y tenemos los canales semicirculares. Entonces toda la información proveniente de estos sensores va hasta la corteza del cerebelo. El cerebelo a su vez se interconecta con el núcleo fastigial que está dentro del cerebelo, y este núcleo fastigial devuelve información a los núcleos vestibulares. Ellos recogen o mandan información hacia los músculos del ojo o hacia los motoneuronas de la médula espinal, y en general hacia los músculos que en última instancia lo que hacen es controlar tanto el equilibrio estático como el equilibrio dinámico de nuestro cuerpo humano. Entonces, resumiendo, el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo es una parte del sistema del cerebelo que su función fundamental es el control del equilibrio estático y dinámico. ¿Cómo lo hace? A expensas de tener unos sensores en los ojos y en los canales semicirculares. Esta información la procesa el cerebelo, la envía otra vez a la médula espinal, y de esta manera podemos controlar todo lo que es el equilibrio estático y dinámico. Esa es la función fundamental del arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Ahora, la otra subdivisión o otro de los partes del cerebelo con mucha importancia dentro del control del movimiento humano es lo que se denomina el espinocerebelo o el paleocerebelo. Paleo porque no es tan antiguo, es intermedio, y en la nomenclatura nueva espino porque tiene relación con la médula espinal, están estrechamente relacionados. Entonces, el esquema sería información proveniente de los usos musculares, que los tenemos obviamente en cada uno de los músculos. Esa información sube por la médula espinal hasta el cerebelo. El cerebelo devuelve la información para que estas estructuras puedan controlar los músculos que están en la periferia. Entonces, así como hicimos con la anterior subdivisión, el paleocerebelo tiene en los músculos los sensores que se denominan o hemos denominado o hemos estudiado, se llaman los usos musculares, que repasando, estos usos musculares lo que detectan es el alargamiento de todos nuestros músculos. Todos y cada uno de nuestros músculos voluntarios tienen usos musculares. Si cualquier músculo de esos es movido o es estirado, entonces a través de estos fascículos espinocerebelosos, que no son más que los axones de estos neuronas, van a la corteza del cerebelo, junto con la información proveniente del núcleo olivar, que es una asociación que tiene el sistema del cerebelo con la corteza cerebral. Entonces envían información a la corteza cerebelosa. Los núcleos globoso bien boliforme del cerebelo, que están dentro del cerebelo en la parte central, entonces esta información es procesada, y además aparecen aquí en el tallo cerebral otros núcleos que se llaman el núcleo rojo, los núcleos pónticos y el sistema reticular, que ayudan a controlar todas las motoneuronas de la médula espinal. Estos signos más y este signo menos quieren decir que estos sistemas pueden o estimular a estas motoneuronas para que los músculos se contraigan, o los pueden inhibir para que se relajen. Por eso, la función fundamental de este sistema es el control de la coordinación de todos los movimientos del cuerpo humano. El gran problema de este sistema es que lo hace a nivel inconsciente, lo hace a nivel automático. Entonces, por eso caminar, reptar, lanzar, todos esos movimientos básicos primarios
solamente los hacemos porque tenemos toda esta serie de sensores y porque tenemos una programación ya establecida en este cerebelo que nos permite hacer todos estos movimientos básicos que en alguna literatura lo llaman movimientos básicos primarios, como son caminar, correr, saltar, trepar, rodar. Y ya los movimientos no digamos automáticos o que son adquiridos, entonces esos necesitan del otro sistema que veremos más tarde. Bueno, esta es otra diapositiva que nos resume lo que estamos hablando. De los usos musculares que hay en cada uno de los músculos, ya vimos que hay unas axones que llevan informaciones hacia la médula espinal. Esta médula espinal la pasa a los cordones posteriores o laterales y la envía hacia el cerebelo. Aquí aparece un núcleo olivar inferior, que es este núcleo olivar inferior, que ya vimos tiene una estrecha relación entre la corteza y el tallo cerebral. Pues también hay información para controlar el tono de los músculos. Estas informaciones son llevadas a los núcleos centrales, el emboliforme y el globoso, que están aquí en la base del cerebelo. El cerebelo puede enviar información al núcleo rojo, que es el número 4, el núcleo rojo, y este núcleo rojo a su vez puede enviar información hacia la médula, o de los núcleos centrales puede mandar información a los núcleos del puente o núcleos pónticos, que este es el número 3. Esta que era la que les había dicho anteriormente, que puede venir desde el núcleo rojo hasta la médula, o desde los núcleos pónticos hasta la médula, de manera que al final toda esa serie de sensores que tenemos en estas partes del cerebelo y del tallo cerebral nos ayudan a controlar todos y cada uno de los músculos que hacen parte de algún movimiento del cuerpo humano. Finalmente tenemos la tercera estructura importante del cerebelo, que es la relación que existe entre cerebelo y cerebro. En la nomenclatura antigua se denominaba neocerebelo, o sea, la nueva parte o las nuevas conexiones que hizo el cerebelo con la corteza cerebral. Esta parte del neocerebelo, o lo que se conoce actualmente como el córtico cerebelo, es exclusiva de los mamíferos, es decir, las últimas especies que evolucionaron, que fueron los mamíferos, son los que más han desarrollado estas conexiones que tiene el cerebelo con la corteza cerebral. Entonces, esto es típico de los seres humanos, y es gracias a que tenemos estas conexiones entre el cerebro y el cerebro que podemos crear nuevos movimientos. Entonces, esta vía, al igual que las otras, tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes. Las vías aferentes son, como ya hemos dicho, o ya los deben saber ustedes, es las vías que llevan información hacia el cerebro. Y las vías eferentes son las que sacan información del cerebro. Entonces, por ejemplo, aquí vendrán unas informaciones que ven de la médula hasta el cerebelo. Estas son informaciones aferentes. Las eferentes son estas que llevan la información hacia la corteza cerebral, y estas son las que pueden ser eferentes, que vienen hasta el cerebelo y pueden después, en última instancia, bajar hacia la médula espinal. Vamos a ponerlo más detallado. Ya hemos visto que los músculos tienen unos usos musculares que llevan información hacia la corteza cerebelosa de dos maneras, una de manera directa o una de manera cruzada. También tenemos un núcleo olivar que nos puede hacer la interconexión con la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa, con el núcleo dentado y el interpósito, nos hace conexión con con el núcleo rojo. El núcleo rojo ya se va hacia la parte superior, que es el tálamo, y del tálamo pasa a la corteza cerebral, al área motora o premotora. Y desde ahí puede enviar informaciones, esto ya sería todo el sistema deferente, hasta el sistema reticular del tallo, que tiene control sobre las neuronas de las astas anteriores de la médula espinal, o tiene control sobre la protuberancia, sobre los núcleos pónticos. De esta manera, el sistema puede realmente, la información ser procesada aquí en la corteza cerebral y después ser llevada a cabo aquí en la médula espinal. Los sujetos, con la retroalimentación que va haciendo cada persona de si lo hizo bien o lo hizo mal, entonces van usando este circuito hasta que ya la corteza cerebral depura
el movimiento y consideramos o se considera que los movimientos han sido aprendidos. Esta es el resumen de lo que hemos acabado de decir. Volvemos y repasamos. Aquí tenemos el músculo o los músculos que tienen unos sensores que envían información hacia dónde, hacia el tallo cerebral, en caso particular hacia el cerebelo. El cerebelo puede devolver la información hacia la médula espinal, en el caso de los movimientos de coordinación o de equilibrio, o los puede enviar hacia las áreas motoras superiores del cerebro y generar respuestas más elaboradas, más detalladas, más juiciosas, digamos, más voluntarias, y ahí podemos tener control voluntario de los movimientos que a medida que se repiten y se ejecutan, y obviamente el profesor puede ir corrigiéndolos, entonces vamos depurando los movimientos. Como hemos visto entonces en esta parte del tallo cerebral correspondiente al cerebelo, el cerebelo juega papel importantísimo en todos los movimientos que deseamos aprender. Aunque no lo veamos de manera evidente en una clase o en una sesión de entrenamiento, a medida que cada uno de nosotros va realizando un movimiento o va repitiendo un movimiento, todos estos circuitos del tallo cerebral, de la corteza cerebral, del cerebelo, se van desarrollando de manera que al final vamos a tener unos movimientos muy bien coordinados, muy bien depurados. Esta es una de las grandes bases del movimiento humano. Espero que estos conceptos les sean muy útiles en su vida profesional y nos veremos en la próxima reunión.